Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. Capítulo de jueves de las consecuencias. Nico Lantos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Ari, ¿cómo estás? Buenas tardes. En la previa del partido. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Pálpitos o no se dice? El mejor. El mejor. Claro, Primer partido por los puntos después del Mundial. Así es. ¿No? Así Octavo partido de Enzo Fernández. Debut de Enzo Fernández en las eliminatorias, Debut de Enzo Fernández en las eliminatorias. entre otras cosas. Totalmente. Bueno, vamos a obviamente estar acá haciéndoles el aguante y después nos juntaremos todos a ver el partido. Mientras tanto vamos a hacer un repaso de temas importantes del día de hoy. Siguió en el Senado el debate sobre la ley de alquileres, que fue modificada, que tiene media sanción, una modificación que empeora en mucho las condiciones para los inquilinos y que se está debatiendo en el Senado, obviamente con presencia tanto del sector de las cámaras inmobiliarias como del sector de las agrupaciones de inquilinos, que recién yo me había olvidado. Hace un rato hablábamos con Gervasio Muñoz y nos decía que ellos le mandaron una carta al presidente Alberto Fernández, Sí. donde le pidieron, bueno, no importa, más allá de la discusión, prorroguen por decreto los alquileres, como pasó en pandemia, por 6 meses, por un año. Para digo, evitar una crisis en los próximos meses habitacional. Sí, y no hay respuesta todavía. Lo cual, no sé cómo lo ves vos. Yo últimamente pienso todo en términos electorales, me podrán pensar que no tengo alma, pero bueno, es evidente que si prorrogás los alquileres, vas a tener más gente contenta que enojada. Entiendo que se está estudiando alguna medida en ese sentido. No sé si una prórroga, pero que el tema está en el radar. Sí, que hay un registro. Veremos a ver qué sucede. Vos decías, siguió la discusión. Primero siguió y después dejó de seguir porque hará cuestión de una hora y ante la imposibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo o a un dictamen se pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles que viene, con lo cual el debate en el Senado va a seguir la próxima semana y por ahora no hay consenso ni para avanzar con el proyecto de ley que aprobó Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, ni para proponer de manera unificada toda la Cámara del Senado una respuesta superadora a lo que llegó de la Cámara Baja, que como vos decías es muy malo. Esto genera mucha incertidumbre en millones de familias que, por ejemplo, tienen que renovar un alquiler. Se calcula no por lo saben menos entre 60 y 100 mil de acá a fin de año. Por eso, no saben en qué condiciones y no saben si se los van a renovar porque también el propietario está esperando a ver qué pasa y si se le mejoran las condiciones para el propietario. Sí, la incertidumbre es el peor escenario. Es peor que cualquier norma. Obviamente que tampoco la idea es salir de la incertidumbre con una norma como la que salió de diputados, que es perdidosa para los inquilinos. Ojalá que en el Senado pueda llegarse a algún tipo de síntesis, pero si no, el Ejecutivo va a tener que actuar. Tengo una solución. A ver. ¿Viste que en el Senado también no se terminaba de definir la situación de la jueza Figueroa? Sí. Y vino la Corte y resolvió. Vos decís que no. ¿Qué? No des ideas. No, es una buena idea. Agarra la Corte y dice, chicos, la Corte decidió que los contratos siguen. ¿Pero vos te parece la Corte a decir eso o lo contrario? Yo creo que si decide la Corte... decir lo contrario. Me imagino que un par de cortesanos deben tener unos cuantos departamentos en alquiler. No creo que los anden legislando a favor de los inquilinos. Perdón, mala mía, no vayamos por ahí. Bueno, favor. De verdad, es un tema para resolver y en medio de la campaña es casi que se cae de maduro que el gobierno tiene que dar una respuesta mientras el Congreso discute. Sí. Después a nosotros nos parece que están empeorando la ley, pero por lo menos mientras el Congreso lo discute, el gobierno debería darnos una solución a millones de inquilinos que no sabemos cuáles son las condiciones de nuestra vivienda. ¿De dónde vas a vivir? Nada Algo más, tan básico como eso. Pero bueno. Segundo tema, hablando de campaña y de propuestas, ayer Sergio Massa, dijo que si es presidente va a eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores. A ver, escuchamos cómo lo dijo. Dale. Un laburante por ahora paga impuesto a las ganancias. Y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las ganancias los trabajadores. Ahora, y yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando, arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias. Ahora, a mí lo que me parece es que... Saca ganancias si es presidente, acaba de decir, ¿eh? Sí, o por ahí antes. ¡Epa! ¡Epa! O por ahí antes.
o por ahí antes. Ahora, lo que digo es, ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañía no pagan impuestos a las ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario? Bien, ahí Sí. o por ahí antes es la clave, porque... ¿Qué es el por ahí antes? Bueno, salieron hoy muchos opositores en las redes a chicanearlo, a decir, estamos esperando que llegue el proyecto y demás. No sea cosa que haya sido una jugada para hacerlos entrar. La semana que viene se tiene que presentar por ley el presupuesto, el proyecto de presupuesto 2024. Sí. Y una modificación tan importante como la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, porque la idea sería esa, en realidad no eliminarla, pero sí reducirla a que lo pague. Hoy paga ganancias alrededor de 1 de cada 7 trabajadores en blanco. Ajá. La idea es que pase a pagarlo el 1%. Bien, los El sueldos 1% muy que más altos. gana. O sea, subir Sí. mucho el piso. O sea, para que sepan los sueldos de ejecutivos, los sueldos de Claro. gente que realmente se hace millonaria a partir de sus ingresos. Bueno, lo cierto es que se está estudiando ahora, obviamente eso tiene un costo fiscal importante, que se compensaría con otro tema que en el Destape venimos hablando hace bastante, que son esos casi 5 puntos del PBI que están puestos en exenciones y beneficios impositivos, algunos de los cuales son importantes, como por ejemplo el régimen especial de Tierra del Fuego. Sí. Eso está metido, digamos, en esos 5 puntos del PBI. Pero otros, como por ejemplo la exención de bienes personales a sociedades que son dueñas de campos, que Eso son no. los grandes pools ojeros, no tienen ni patas ni cabeza. Entonces, esa es la ingeniería que se está estudiando por estas horas en el equipo de Sergio Massa, y entiendo que en los próximos días, mañana hay un acto importante en Tucumán, también la idea es tener la iniciativa con este tipo de movimientos, como sucedió también hoy con el ingreso de un proyecto de ley para que las pymes puedan tomar trabajadores en blanco sin pagar cargas. Bueno, tomar la centralidad de la agenda con este tipo de propuestas, con este tipo de medidas que a priori, digo, el impuesto a las ganancias es de los más progresivos impuestos que hay, que está muy distorsionado porque obviamente la inflación hace que alcance a gente Claro. que no debería pagarlo. Quizás no es la mejor manera de avanzar en una reforma tributaria más justa. Sí es algo que políticamente hablando y en una época de elecciones tiene un efecto enorme. Y te agrego una cosita más, Ari, antes de seguir. Estamos volviendo a ver un poco del Massa original. ¿Sí? Del Massa del 2013 al 2015, que se manejaba más con esta agenda, que le hablaba más a esa parte de la población, una población que es cierto que mayormente le dio la espalda al peronismo en los últimos años, pero que consideran en Unión por la Patria que ante la reconfiguración de todo el escenario político que se está dando con la emergencia de Javier Milei, se los puede recuperar, y por eso ahí, más allá de que se hacen falta medidas para otros sectores, pero Massa está encarando nuevamente a ese que fue en su momento su nicho electoral. Bien, está hablando Massa justamente en este momento, está junto al secretario de Agricultura, Juan José Bailo. Vamos a escucharlo un poquito, a ver. En la economía de la mayoría de las familias argentinas hemos decidido ir tomando medidas para aliviar, pero sobre todas las cosas para mantener competitiva y funcionando nuestra economía. En ese sentido, venimos anunciando una serie de medidas de reducción de impuestos que de alguna manera tienen por objetivo sostener el nivel de actividad y mantener los ingresos de los argentinos y las argentinas. En esa reducción arrancamos con un programa de reducción de impuestos a las pymes que de alguna manera nos permitieron mantener el nivel de actividad, bajando el 6% promedio del total de los impuestos que pagan nuestras pymes, con una serie de modificaciones en débito y crédito, en pago a cuenta de aportes y contribuciones y en eliminación de impuestos. En paralelo, en el día de ayer, también enfocado en las pymes, tomamos la decisión de reducir el pago de contribuciones patronales por 24 meses a todas las pymes que tomen nuevos empleados, nuevos trabajadores. Y hoy estamos tomando una decisión que claramente sentimos justa, sentimos federal, que tiene un impacto de más de 180 millones de dólares que deja de cobrar en impuestos el Estado argentino, pero que sobre todas las cosas tiene su foco puesto en más de 1.200.000 trabajadores que forman parte de este sector económico y sobre todas las cosas en
las 17 provincias argentinas que desarrollan este tipo de actividades. Hemos decidido llevar a cero las retenciones de todas las economías regionales con valor agregado, es decir, con procesos de industrialización sobre la producción primaria, de manera tal de mejorar la competitividad de todas las economías regionales argentinas. En primer lugar, porque el promedio de valor de tonelada de exportación de las economías regionales cuando industrializan es el doble que el valor de las exportaciones primarias argentinas. Y esto es bien, muy la importante. noticia de algo que ya estaba anunciado, que era la reducción a cero de las retenciones a productos regionales, economías regionales, algo que más había chicaneado en su momento Horacio Rodríguez Larreta, que lo había prometido como promesa de Y si ya era existía. presidente, y Massa dijo, yo ya lo voy a hacer. Hay un detalle que creo que le escuché recién, que está hablando de los productos con algún valor industrial agregado. Porque hay una cuestión, si vos eliminás retenciones de economías regionales de productos que consumimos nosotros, la manzana, lo que hace es subir el precio de la manzana porque te lo equiparan al precio de exportación. Si se lo quitas a los productos de economías regionales con algún proceso de industrialización, por ejemplo el vino, ahí bueno, hay que ver también cómo impacta, pero no es un producto de primera, bueno, por ahí para algunos sí, pero no es un producto de primera necesidad como el alimento que no tiene industrialización detrás. Sí. Veremos la letra chica de esto, pero dijo que tiene un impacto de 180 millones de dólares, Así dijo, es. para las economías regionales. Así es. Muy bien, vamos a una tanda y Dale. tenemos invitado, ¿no? Así es, en un rato vamos a seguir con uno de los temas que a nosotros nos parece que hay que seguir discutiendo, que tiene que ver con este debate que se quiere volver a poner sobre la mesa respecto a lo que sucedió en la década del 70. Ya se ha hablado mucho del consenso político al respecto y también del consenso jurídico al respecto. Bueno, ahora vamos a traer un historiador. Bien. A ver qué nos puede brindar el estudio de la historia de esa época como elementos para esta discusión, para este debate. Vamos a estar hablando con Esteban Pontoriero, uno de los principales especialistas en el tema acá en la Argentina, en minutos después de la pausa. Dale. De las 7 de la tarde seguimos acá en Las Consecuencias y le damos la bienvenida a Esteban Pontoriero, doctor en Historia, investigador del CONICET, docente de la UNTREF, entre otras cosas, y especialista en Historia Militar y en este periodo de la historia argentina que ha estado nuevamente en el candelero, incluso discutiendo algunas cuestiones que parecían saldadas. Y como les comentaba antes de la tanda, se ha hablado mucho en estos días de los consensos políticos y culturales alrededor de lo que pasó en los 70, de los consensos jurídicos alrededor de lo que pasó en los 70. Nos interesaba ir a ver qué tenía la historia para aportarnos, porque es otro área distinta en la cual también se llegan a consensos y se reconstruye eso que llamamos memoria. Esteban, bienvenido y buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todo el público también. Bueno, en primer lugar, charlábamos recién un poco fuera del aire, cómo nos sorprende en algún punto que cosas que parecían absolutamente saldadas estén poniéndose en discusión nuevamente. ¿Es inevitable eso? Yo creo que sí, porque la memoria es un terreno de disputas, entonces partiendo de esa base, las relaciones de fuerzas pueden cambiar. Uno podría decir que no lo esperaba, o si uno mira una historia, digamos, de más largo plazo, parecería que esto, digamos, esta situación actual de discusión de ciertos consensos es extraña a la Argentina o inesperada. Sin embargo, también hay que decir que la memoria que busca reivindicar el terrorismo de Estado actualmente es prácticamente o nace contemporáneamente a los propios acontecimientos de la década del 70 y nunca desapareció. Lo que pasa que durante un tiempo seguramente tuvo sus vaivenes, altibajos a nivel de su presencia pública y de su eventualmente poder de irradiación hacia mayor cantidad de público. Leí por ahí en algún trabajo también, en estos días hemos estado todos leyendo sobre algo que se nos
por lo menos a nosotros se nos pasó de largo hasta que apareció Victoria Villarroel, pero que ella misma ha contado en entrevistas que fue el proceso de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo el que, donde ella encontró un campo fértil para decir me voy a oponer a eso, que era un tema de Estado, que había pasado a ser un tema de Estado, y como volver a levantar algo que, como vos decías, siempre existía pero era marginal. Y que ahí empezó a trabajar diciendo, bueno, tengo contra quién pelearme, que era un gobierno que hizo como políticas de Estado la Memoria y Verdad y Justicia. ¿Pensás que hay algo de eso? Sí, ¿y por qué lo pienso? El otro día un colega, amigo mío, Hernán Confino, decía que organizaciones del tipo de las que reivindican el terrorismo de Estado y demás, y las que también se plantean como de memoria y de defensa de las víctimas del terrorismo, en esos términos, estuvieron activas sobre todo en los años 80 y desde principios de los 2000, coincidiendo con el comienzo de la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sí. Es decir, ese tipo de organizaciones se activaron y se activan cuando de la mano o en paralelo a la existencia de juicios por crímenes de lesa humanidad. Durante el periodo de impunidad, de los indultos, etcétera, ese tipo de organizaciones se desactivaron. Lo cual nos lleva a pensar que en realidad, más que pensar en la memoria de las víctimas, lo que buscan es la impunidad de los victimarios. Uno podría decir que en muchos casos, a partir de, obviamente, un dolor legítimo y una demanda de memoria legítima, eso viene junto con cuestiones más complicadas y cuestiones inaceptables, como la reivindicación del terrorismo de Estado y la defensa de o la negación de crímenes de lesa humanidad. Sí. Los argumentos en los que recaen las personas de este grupo, Villarroel, como para mencionar a la que es más notoria en este momento, candidata a vicepresidenta de la Nación, pero sabemos que se manejan con un lenguaje común, también tienen una continuidad con respecto a los que se esgrimían en los 70s y en los 80s para justificar lo que había sucedido. La idea de una guerra, la justificación de algunos crímenes, y hasta veíamos la otra vez un video de una persona en la entrada de la legislatura que desconocía el robo de bebés. Aquellos que no pueden justificar dicen no está probado, no se sabe, son habladurías, más allá de que está en la justicia plenamente documentado. Esa continuidad, digamos, ¿la ves así? ¿Crees que o ves algo novedoso en esto con respecto a las encarnaciones anteriores? A ver, en principio me es más fácil hablar de las continuidades, que además me parece que son los elementos principales del discurso actual. La tesis de la guerra, por ejemplo, y de la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas y de Seguridad como una reacción frente a una agresión previa de las organizaciones armadas. Bueno, eso es algo que uno puede leer de vuelta en los años 70, contemporáneamente a los acontecimientos, en boca de militares, en boca de algunos dirigentes políticos también, y ya sobre periodistas también. Exacto, y ya sobre el final de la dictadura, en un documento que se llama algo así como documento final de la Junta, donde se hace una serie de valoraciones y una breve historia reciente de ese momento, ahí también se plantea y se deja como canonizada de alguna manera la tesis de la guerra desde las Fuerzas Armadas. Y que habían ganado. Y que habían ganado y que luego ya desde los años 80... su propia épica, digamos. Exacto, y la tesis paralela de la victoria militar, pero
derrota política, Claro. digamos, corporizada o materializada en el juicio a las juntas, como una expresión de eso. ¿Y qué tiene la historia, el estudio, la historia, para decirnos respecto a esa tesis, digamos? En primer lugar, y diría lo principal, es que desde el campo de la historia reciente, lo que se ha investigado y otras disciplinas, nadie adscribe a la tesis de la guerra. No usamos ese concepto. Hablamos de terrorismo de Estado, hablamos de masacre, hablamos de represión, pero no de guerra. ¿Por qué? Porque más allá de que existen diferentes definiciones respecto de lo que es una guerra civil, no hay nada de lo que uno pueda encontrar en esa definición que haya tenido lugar en la historia argentina de los años 60 o 70, por decir algunas. Lo básico de una guerra civil es, por ejemplo, la división del territorio en zonas enemigas. Tiene que haber un poder alternativo, tiene que haber un poder militar, político, con territorio, con población, una soberanía alternativa. Claro, Tiene con que haber estructuras institucionales. tiene que haber algo que empiece a parecerse como a un Estado adentro del territorio del Estado Nacional que Claro. dispute el monopolio de la violencia, que dispute el poder y que dispute, como decía, la soberanía. Esto no existió en la Argentina de esos años y el único intento parecido a algo remotamente de lo que estamos hablando, que fue la experiencia de el Ejército Revolucionario del Pueblo en la provincia de La Tucumán. Compañía de Monte. Exacto. Sí. Nunca tuvo- nunca ejerció ninguna de estas funciones, al punto que ni bien el ejército intervino en la provincia, barrió, destruyó esa experiencia sin, digamos, posibilidad de poder llegar a plantear esto de una soberanía alternativa, cobrar impuestos o cobrar algún tipo de tributo a la población, que la población apoye, que se sancione algo así como legislación. Es decir, tiene que haber realmente una parte del territorio que esté partida y que esté en posición de enfrentar militarmente a lo que sería el Estado oficial, si queremos llamarlo de alguna manera, o al Estado nacional. No, eso no existió. Es decir, puede haber hechos armados sin guerra. O sea, nosotros tenemos que empezar a pensar en ese tipo de Claro. cosas. Algo más equiparable a la experiencia de ETA en España, por ejemplo. Algo así. O sea, inclusive diría diferente si uno Sí, sí. mira el tipo de accionar de la guerrilla argentina, donde, por ejemplo, uno puede ver que en líneas generales el tipo de accionar iba por la línea de aprovisionamiento. Armas, medicamentos, dinero, un montón de acciones de ese tipo, y acciones que terminaron, por ejemplo, en muertes o acciones de ese tipo, son a nivel de la tendencia, son muchos menos. Nada de lo que estoy diciendo, y digo nada de lo que plantea la gente que investiga historia de la lucha armada en Argentina seriamente, implica en lo más mínimo una justificación de eso. Estamos tratando de explicar, tratando de comprender, tratando de aportar, digamos, investigaciones sobre el tema, pero eso no conduce en lo más mínimo todo lo que podamos decir de la historia de la guerrilla, bien planteado, no debería conducir en lo más mínimo a una justificación, No, claro, a una defensa. Nadie justifica un asesinato. Lo que se plantea en estos casos es si ocurrió, tenían los métodos judiciales para denunciarlo en ese momento, que se investigue, sancionar como corresponde, cosas que ocurrieron hace 40 años fuera del terrorismo de Estado, tan prescriptas. Y tenían todos los elementos para judicializarlo o investigarlo en ese momento. Ahora, te hago una pregunta, porque hace un rato hablábamos del tema memoria. Y cumplimos 40 años de democracia justo este año, y justo vuelve este tema a ser algo que lleva una candidata a vicepresidenta que sacó el 30% de los votos, que creo que vamos a coincidir, no es que el 30% de los votos votó negacionismo,
pero la candidata a vicepresidenta, o sea, Sí, dejó de ser una línea roja para claro, el 30% de la digamos, población. está ahí. Y la duda que yo tengo es si una sociedad, digo, mirando hacia la historia, para que es lo que vos conocés y estudiaste, si una sociedad puede convivir y progresar si no tiene por lo menos ciertas cuestiones de la memoria en común y ya establecidas. Digo, un genocidio. Entonces, bueno, acordamos que hubo un genocidio y sobre eso, digamos, si podemos pensar en mucha más democracia rompiendo esa memoria, por lo menos sobre una cosa tan puntual como un genocidio. Yo creo que de vuelta, un poco creo que lo que comentábamos antes, a la luz de los resultados de las PASO y de lo que estás comentando, uno en principio tendría que suponer que evidentemente algunos consensos que creíamos sólidamente establecidos no lo estaban tanto. La pregunta sería cómo hacer para asentar lo más posible fundamentos, por ejemplo, democráticos, fundamentos críticos de ese pasado, fundamentos que no conduzcan a una reivindicación de ese pasado. Y ahí, en principio, lo que me sale decir es que es y tal vez siga siendo una tarea de todos los días y que habrá que pensar muchas estrategias, muchos abordajes desde la educación, desde la difusión, desde la divulgación histórica, desde la acción de los partidos políticos, de organizaciones culturales. Bueno, habrá que pensar en un montón de actores de la sociedad civil y del Estado y de la política interviniendo para eso, porque tal vez la investigación histórica, lo que podemos ya considerar saldado desde la investigación histórica, no necesariamente pueda llegar a estar saldado a nivel social. Permanentemente, a nivel social, a nivel político, a nivel de la memoria, porque decíamos que ese es un terreno de disputas y que está a la vista entonces que esa relación de fuerzas puede modificarse. Claro. Tengo una última por mi parte que tiene que ver con esto último y con un debate que se dio varias veces en los últimos años acá, que tiene que ver con la efectividad o no de penar el negacionismo como estrategia para evitar el negacionismo. En tu opinión, me imagino que conocerás quizás algunos casos donde se aplicaron leyes en este sentido. ¿Te parece que es una estrategia válida o que cuando hay un punto en el que el consenso no se puede construir por abajo, tratar de tapar eso con una ley no tiene mucho sentido? Yo soy más bien contrario a ese tipo de iniciativas por los siguientes motivos. Sin orden de jerarquías. Creo que en línea con lo último que decías, automáticamente genera dentro del grupo negacionista, digamos en este caso, una situación de victimización y justamente una justificación de su posición como víctimas de un Estado totalitario, etcétera, etcétera. O sea, no sé si es la mejor estrategia a nivel de justamente reducir el margen de acción de esos grupos. Por otro lado, me parece que lo decisivo acá es que esa discusión se gana con argumentos y cada vez con mejores argumentos y convenciendo a la mayor cantidad de gente posible. Y ahí entonces soy más escéptico respecto de que una ley pueda resolver eso. Más todavía viendo algunas experiencias como la de la propia Alemania u otros países, donde eso no necesariamente derivó en una eliminación de discursos negacionistas y en algunos casos, como por ejemplo el de Polonia, lleva eventualmente, no digo únicamente, pero digo también puede terminar en una imposición de una historia oficial. Y eso también podría perjudicarnos, digo por ejemplo, a mí. Es decir,
si uno se corre, o sea, ¿quién va a definir qué es negacionista y qué no a nivel de una ley? Y qué se va a prohibir y qué no, y qué se va a penalizar y qué no. Y entonces ahí cuánto va a haber de limitación a la investigación, por ejemplo, histórica. Digo, lo pienso desde ese punto de vista, pero digo, lo principal tal vez es pensarlo desde el punto de vista estratégico y qué puede ser lo más efectivo. Bueno, y ahí me parece que hay una discusión y yo estoy en un lugar y bueno, y puedo, digamos, discutir desde ese lugar y esa es mi postura. Bien. Recomendamos el libro, pará. Sí, vamos a chiviar, lo que se llama chiviar el libro. Que está online con descarga gratuita. Bien. Simplemente googlear hablando de tener argumentos para el debate, ¿no? Acá tienen, la represión militar en la Argentina, 1955-1976, Esteban Pontoriero. Acá está, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Misiones. Y la General Sarmiento. Excelente. Sí. Muy bien. Bueno, acá lo ven. Bien. ¿Dónde lo bajan? Googleenlo y se lo bajan del mismo lugar donde lo pueden adquirir en formato físico. Genial. Tienen tanto link de la Universidad Nacional de La Plata como de la Universidad Nacional de General Sarmiento para descargarlo en formato digital. Excelente. Gratis. Buenísimo. Esteban, Esteban, muchísimas gracias por visitarnos. Por nada, gracias a ustedes. Bueno, tanda, ya venimos. Hoy siguió la discusión sobre la ley de alquileres en el Congreso. Vamos a hablar con Juan Arrizabalaga, que es de la Federación de Inquilinos. Juan, ¿cómo estás? Acá Ariel Jalá te saluda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Gracias muy por la bien, comunicación. Gracias por atendernos. ¿Estuviste ahí, no? ¿En el Senado? Sí, estuvimos exponiendo, a mí me tocó abrir hoy de parte de los inquilinos en la Comisión de Legislación General, donde se estaba debatiendo, la media sanción que vino de diputados, que tiene que ver desde nuestra mirada con una reforma pro mercado que ataca uno de los puntos fundamentales, que eran los más protectorios, que son todavía, y esperemos que sigan siendo los más protectorios que tenía la ley en función de los intereses de los inquilinos. Claro. ¿No? Recordemos, Juan, a ver, ¿en qué nos perjudica? Te digo no, pues yo también soy inquilino. ¿En qué nos perjudica la modificación que se hizo en diputados? Bueno, son tres aspectos fundamentales. Uno, el achicamiento del plazo de los contratos de 3 años a 2 años, lo cual va a implicar claramente un aumento de costos porque hay salto de precios entre contrato y contrato, y cuando más cortos no solo genera más inestabilidad habitacional, porque además en general no se renueva en el mismo lugar, sino que además más alto el precio y más costos inmobiliarios que son pagados por los inquilinos. Eso primero. El segundo punto fue de pasar de un ajuste anual, donde vos pagás todo el año el mismo precio, y después viene un ajuste promedio entre inflación y salario, pasarlo a un ajuste cuatrimestral, que en realidad lo que hace es encarecer el costo, porque se hace de forma acumulativa, enero, mayo, septiembre, enero, y se hace sobre el último mes acumulado, lo cual va multiplicando el precio. Claro. Un ejemplo muy sencillo, en un alquiler que empieza en 100, 150 mil pesos, en un año un inquilino, si pasa de un ajuste anual a uno cuatrimestral, pierde entre 300 y 500 mil pesos, solo en un año. Imagínense, en 3 años son millones de pesos, Claro. porque esto se va como multiplicando. Pero además, también sacaron en la modificación el índice de contrato de alquiler, que establecía ese promedio entre inflación y salario, y dejaba, naturalmente, una economía inflacionaria, pero dejaba entre 2 y 15 puntos el ajuste anual por debajo de la inflación. Y la idea es que pase a una especie de pacto entre partes, que sabemos que es una imposición. Sí, claro. No son iguales al inquilino y al propietario. El propietario de última dice no y se queda en esa posición. Absolutamente, es una imposición del sector inmobiliario el precio. Por lo tanto, esto es una reforma pro-rentista, digamos, y es medir, y es que la legislación pública y estatal mida el acceso a la vivienda en términos de rentabilidad. Claro. Esta es la discusión de fondo, ¿no? ¿A cuántas... Sí, Juan, sí. ¿A cuántas familias impacta esto en todo el país? Y alrededor de 10 millones de inquilinos, 3 millones y pico de familias, un promedio de 3 por hogar. Hoy en Argentina, en un momento donde no solo hay una crisis, 8 años seguidos de devaluación e inflación que hiperdolarizó la vivienda y ensanchó la brecha del acceso a la vivienda, por eso es que está impactando los últimos años fuertemente en los alquileres. En un contexto donde el censo dio que en Argentina bajamos de 70 y pico por ciento a 65% de propietarios, y que en realidad en las ciudades intermedias y grandes el índice está por debajo del 60, o sea que y se por concentró encima del 30 los inquilinos, ¿no?
Claro, o sea que menos gente compró más casas y las tiene en alquiler o departamentos. Absolutamente, no solo menos gente compró más casas, la tasa propietaria claramente de concentración de la propiedad es muy alta, sino que en la evolución se han construido más viviendas que el crecimiento de hogares en los últimos 30 años en Argentina. Entonces lo que tenemos un problema no es de falta de vivienda, sino de concentración propietaria y de una vivienda en manos del mercado, digamos, ¿no? Claro. Que es lo que está en la base de esta crisis. Lo que pasa es que hay otro planteo que he escuchado de que esto es un problema de la ciudad de Buenos Aires que tiene un quilombo habitacional. ¿Es así o es un problema de todo el país? No, es un problema de todo el país. La crisis de la vivienda en Argentina es nacional, pasa en las ciudades intermedias, en las capitales de provincia, en las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, pero pasa en el sur, en el norte, pasa en las ciudades turísticas, en las ciudades intermedias. Yo soy de Tandil, son 150.000 habitantes y tenemos 35% de inquilinos. No se puede alquilar, no se puede acceder a la tierra, a la vivienda, digamos. Esto es un problema nacional y es parte de lo que la política le cuesta comprender. No solo el problema de los alquileres, sino el problema que esto es un problema nacional. Y bueno, evidentemente lo que necesitamos en este momento, además crítico en términos económicos, ustedes dense cuenta que el Congreso de Diputados se juntó una semana después de una devaluación con una espiral de precios en pesos de regular precios en los alquileres. Claro. Esta es la foto, digamos. Si alguien lo mira afuera diría medio que este país es un absurdo. Bueno, Sí, claramente sí. nosotros no podemos permitir que esto avance. Cuando era un tema que hace mucho estaba ahí. Te hago una última, Juan. Hace un rato hablábamos con Gervasio Muñoz, también de inquilinos agrupados. No sé si son de la misma Lo organización. estoy viendo acá a 30 metros. Ah, bueno. Me decía, quiero preguntarte a vos si estás de acuerdo, que le mandaron una carta al presidente Alberto Fernández pidiéndole que congele los alquileres por un tiempo, por 6 meses, por un año, mientras esto se discute y sobre todo ante la situación de incertidumbre que genera todo esto. ¿Ustedes coinciden con eso? Sí, absolutamente. Hay 3 niveles. Uno es frenar este avance, esta reforma pro mercado, en este contexto que algunos sectores políticos creen que tienen como un cheque en blanco para ir por todo, y es lo que empezaron en diputados y están intentando ahora. Otra es un pedido de congelamiento de los ajustes y prórroga automática de los contratos. Hoy hay mucha gente que le están haciendo firmar por un año, con ajustes semestrales. En realidad cada ataca la ley lo que hace es que, aunque no avance por abajo, avanzan las modificaciones de hecho, Claro. los abusos inmobiliarios, los mensajes para que los inquilinos paguen más caro aunque no lo diga el contrato, o que no le renuevan como método de golpe de mercado, que es lo que hay desde el día 2 de la ley, de un golpe de mercado, retirando viviendas, etcétera, etcétera. Después, primero hay que hacer esto, hay que congelar, desinflar un poco esta especulación, no dejar que avance esta reforma, y después podemos discutir regulaciones más sostenidas, más amplias, más integrales que necesita Argentina en el mercado de la vivienda y en el acceso a la vivienda, pero bueno, hoy en lo inmediato hay que frenar este avance en esta coyuntura, ¿no? Bien. Juan, gracias por atendernos y gracias por estar ahí, frenando. No, muchas gracias esto. a ustedes y ojalá también senadores de nuestro sector, digamos, del peronismo, no dejen avanzar esta reforma. Así es. Gracias, Juan. Un abrazo. Juan Un abrazo. Arrizalabaga, de la Federación de Inquilinos. Vamos a ir un minuto de tanda. Al regreso vamos a volver a hablar de lo que sucedió en Brasil, porque la Corte Suprema brasilera dijo que fue un error histórico la condena a Lula, sobre todo por cómo se obtuvieron las pruebas y cómo se armó esa causa. Bueno, les voy a mostrar los mensajes entre el juez Moro y el fiscal Deltan Dallagnol y de cómo iban armando y digitando todo esto que terminó con Lula preso. Un minuto de tanda, ya venimos. Y ayer lo comentábamos, una noticia muy importante que vino desde Brasil, y es que lo que allá es el Tribunal Superior de Justicia, vendría a ser la Corte Suprema, dijo que fue un error histórico la condena contra Lula, y sobre todo cómo se produjo esa condena, cómo se armó esa condena, cómo fue todo ese proceso, plagado de 1 millón de irregularidades, pero que tuvo como único objetivo correr a Lula de la posibilidad de ser candidato. En Brasil existe lo que se llama ley de ficha limpia. Si vos tenés una condena de segunda instancia, y en el caso de Lula directamente lo metieron en cana, no podía ser candidato. Terminó con el triunfo de Bolsonaro, que fue tan agradecido con el juez Sergio Moro, que fue el que lo metió en cana a Lula, que lo nombró su ministro de Justicia, pero que finalmente, después de toda esa vuelta, Lula terminó liberado. El Poder Judicial brasilero revirtió esa condena y ahora la Corte Suprema no solo la revirtieron, sino que dice fue todo un error. Bueno, en la Argentina tuvimos un proceso similar, pero donde no la metieron en cana a Cristina,
pero tampoco pidieron perdón y siguen adelante con las causas judiciales. Yo les voy a mostrar primero lo que pasaba cuando perseguían a Lula y perseguían a Cristina en el mismo momento. El que era el presidente de la Corte Argentina, Ricardo Lorenzetti, armó un encuentro con los jueces que perseguían a Cristina acá y lo invitó al juez que perseguía a Lula en Brasil. Están viendo en la imagen a Ricardo Lorenzetti en el centro. A la izquierda está Sergio Moro, que lo traía como ejemplo de lo que había que hacer. Y a la derecha está Claudio Bonadío, que era el que comandaba en la Argentina la persecución contra Cristina en todas las causas que le armaban. Eso sucedía durante el gobierno de Mauricio Macri, que también era parte de esto, porque no solo Lorenzetti le daba cobijo a la persecución, sino que también el gobierno de Macri, por ejemplo, con Patricia Bullrich, que hoy es candidata a presidenta, y también lo invitó, y esa es una foto de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. Todo esto es información pública, está en la página todavía de la Casa Rosada. Lo invitó a Sergio Moro a dar unas vueltas y a mostrarle parte del conurbano cuando era ministra de Seguridad. O sea, la relación fue muy fuerte. ¿Cómo se llegó en Brasil a esto? A que reconozcan que fue toda una farsa. Hubo una persona, que todavía no se sabe quién es, que logró acceder a los celulares de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol era el Stornelli de Brasil. Acá tenías a Bonadío y Stornelli como dupla de la persecución, y en Brasil tenías a Moro y Dallagnol. Si acá tuviéramos los mensajes que se mandaban Bonadío y Stornelli, o Taiano y Ercolini, que eran otros parecidos, seguramente encontraríamos cosas parecidas como las que les voy a mostrar ahora, que son los mensajes que estaban en el celular de estos muchachos y donde muestran cómo armaban la causa. Por ejemplo, mensaje del 7 de diciembre del 2015. Una fuente me informó, le dice el juez Sergio Moro al fiscal, que un contacto la estaría incomodando por haberle solicitado elaborar las minutas de escrituras y transferencias de propiedad de uno de los hijos del expresidente. Están hablando de Lula. Aparentemente la persona estaría dispuesta a prestar información. Estoy repasando la fuente seria. Gracias, estamos en contacto, le dice el Deltan. Ahí estamos hablando justamente de que del tema por el cual lo acusaron a Lula, que es de tener un departamento que nunca estuvo a su nombre, que nunca habitó, que nunca vendió, que nunca compró, pero por el que fue en cana. Siguen los mensajes ese 7 de diciembre del 2015. Ahí dicen, y serían decenas de inmuebles, le dice Moro. El fiscal le dice, lo llamé y él desistió. Dice que no tiene nada que hablar, está hablando del testigo que le proponía antes. Cuando lo presioné me cortó la cara. Estoy pensando en hacer una intimación oficial, y esto es lo genial, en base a una noticia apócrifa. Extraño, porque él es quien habría alertado a las personas para que me llamaran entonces, mejor formalizar. Miren eso, el fiscal le contaba al juez que estaba pensando en hacerle una intimación oficial a una fuente que le había traído el juez con una noticia falsa. Es lo mismo que hacían acá. Armaban noticias falsas y con eso salían a detener gente. Por ejemplo, la causa Cuadernos. Armaron una historia falsa, publicaron una noticia falsa y salieron a detener gente. Bueno, esto quedó escrachado en los chats entre Moro, que era el juez, y Deltan Dallagnol, que era el fiscal. Hay más chats. 27 de febrero del 16, Moro le dice, ¿y qué pasa con esas notas locas del Directorio Nacional del PT? ¿Deberíamos rebatirlos oficialmente o a través de la AJUFE? La AJUFE es la Asociación de Jueces Federales de Brasil. Saben que acá durante el macrismo se armó una asociación de jueces federales y le pusieron exactamente igual, AJUFE. El fiscal le dice, en mi opinión y de nuestros asesores de comunicación no, porque no repercutió y daremos más visibilidad a lo que no tiene credibilidad. Y dice, a pesar de eso vale la pena contestar implícitamente y sin referencia directa en declaraciones públicas. Y en tu caso decisiones. O sea, ¿qué significa contestar implícitamente? Contestarlo con resoluciones judiciales. Y le dice, y en tu caso decisiones. O sea, a una queja del PT de que estaban persiguiendo a Lula, le querían contestar con una resolución judicial. Ya no tenían pruebas. Lo que hacían era política contra Lula, que tenía altas chances de ganarle las elecciones a Bolsonaro. Hay más chats, los vamos a ver rápido porque tenemos poco tiempo. 13 de mayo, el fiscal le dice,
Imagínense Stornelli diciéndole esto a Bonadío. Y felicitaciones por el inmenso apoyo público de hoy. Usted no es más que apenas un juez, es un gran líder brasileño, aunque eso no haya sido buscado. Sus señales conducirán a multitudes, inclusive para las reformas que Brasil precisa en los sistemas político y de justicia criminal. Sé que ve eso como una responsabilidad grande y estoy contento porque todos conocemos su competencia, equilibrio y dedicación. El juez le contesta: hice una manifestación oficial. Felicitaciones a todos nosotros. Aún desconfío mucho de nuestra capacidad institucional. Escuchen esto. Para limpiar el Congreso. Lo mejor sería que el Congreso se autolimpiase, pero eso no está en el horizonte. Y no sé si el Supremo Tribunal de Justicia, que es la Corte, tiene la fuerza suficiente para procesar y condenar tantos y tan poderosos. Deltan le dice: la vi y me pareció muy buena. O sea que los tipos efectivamente estaban armando causas para hacer los cambios que ellos consideraban que había que hacer en la política y que eso incluía meter en cana a Lula. Y para eso además decían que tenían que limpiar el Congreso. ¿Por qué tenían que limpiar el Congreso? Porque el Congreso después tenía que votar el impeachment de Dilma, que fue lo que finalmente consiguieron. Más chats de estos muchachos. Así metieron en cana a Lula, 13 de mayo del 16, el fiscal Deltan Dallagnol: precisamos atacar y avanzar en el ámbito legislativo tanto como en acciones penales. El juez le contesta: sé de un proyecto, pero no creo que vayan a tener coraje en el momento, pero el clima puede cambiar. Bien, vamos paso a paso, día a día. Y el fiscal le contesta: la sociedad quiere cambios, quiere un nuevo camino y espera líderes serios y reconocidos que apunten el camino. Usted es esa persona, no por nosotros ni por el caso, aunque afecte directamente los resultados del caso, pero por la sociedad y el futuro del país. Eso, la sociedad quiere cambios, fue sacar a Lula del medio para poner a Bolsonaro y que Bolsonaro terminara con ese señor, con Sergio Moro como ministro de Justicia de Bolsonaro. Más chats para ir cerrando. 31 de agosto, esta es espectacular. El juez le dice: ¿no es demasiado tiempo sin una operación? Y el fiscal le dice: sí, lo es. El problema es que las operaciones están con las mismas personas que están con la denuncia de Lula. Decidimos posponer todo hasta que salga esa queja, menos la operación de Tacla. Tacla era el Rodrigo Tacla Durán, que era un abogado de Odebrecht que estaba prófugo por el riesgo de fuga. Y esto es genial, pero depende de la coordinación con los estadounidenses, lo que se está haciendo. Tenemos programado denunciar el día 14. O sea, los tipos armaban operaciones coordinados con los yanquis, que eran los que habían iniciado todo esto, porque recuerden que todo el escándalo Odebrecht, que fue el que desató esto, era porque Odebrecht no es que era la única empresa del mundo que pagaba coimas. Era la única empresa que les competía a las empresas de obra pública norteamericana en países donde ellos tenían el monopolio. Entonces los estadounidenses espiaron a Dilma, así como a otros líderes, y armaron todo esto a través de Sergio Moro para meter en cana a Lula y poner a Bolsonaro. Y ahí están en los chats contando cómo armaban las operaciones con los estadounidenses. Un último chat entre estos muchachos que le recomienda a quién tenía que usar en las audiencias. El 13 de marzo del 17, Moro le escribe al fiscal: apreciado, la colega Laura Tesler de ustedes es una excelente profesional, pero para interrogar en audiencia ella no va muy bien. Discúlpeme por decir eso, pero con discreción intente dar unos consejos a ella. Para su propio bien, un entrenamiento haría bien, por favor, mantener reservado este mensaje. Ok, así lo haré, gracias. O sea, sabían que estaban armando, en ese caso, una testigo entre el juez y el fiscal. Y le dice: manteneme ese mensaje oculto. Así armaron la causa con la cual terminó preso Lula, terminó Bolsonaro presidente y terminó con una debacle que, entre otras cosas, coincidió con la pandemia y murieron miles de brasileros por eso. Bueno, están las pruebas y recién ayer la Corte Suprema brasilera dijo algo. La Corte Suprema argentina sigue sacando a los jueces que no le gustan y apañando el lofer. Perdón a los amigos de Argentina Política, nos pasamos 2 minutos con estos chats. Quédense que ya se viene Argentina Política. Nos reencontramos el lunes, ¿sí? En Las Consecuencias. Chau, chau. Un país unido por la radio.